falsa doctrina. Ellos ni salvación tienen, ni tampoco los otros no tienen salvación también, vio que vamos a ir viendo, vio que por eso tiene que dividir bien. Los 4 evangelios, por ejemplo, está hablando para los, Dios tiene que dividir judío, creyente, judío, impío, saduceo, fariseo, qué es lo que ellos creen, qué doctrina trae, qué enseñanza, tuerce la ley mismo. Por eso dice, ayer leí yo, Karina, un versículo que dice, los inductos dice, y después tuercen como la otra escritura. Ellos están torciendo ahí la misma ley con su enseñanza. Pero al decir la otra escritura no está diciendo que la ley también la torcían. Y bueno, eso es lo que estoy diciendo ahora. Por eso. La ley también ellos torcieron. ¿En qué sentido torcieron la ley? Y bueno, y con la doctrina dice, si la ley dice que va a venir Cristo, y cuando vino, ¿no torció? Claro, bueno. Que dice que no es Cristo, y el otro dice, en la ley dice que va a venir Cristo y dice que para salvación, y no hay resurrección de los muertos. ¿No es así? Sí, es importante porque la persona no se Y quiero que entienda usted de eso. ¿Por qué torcía la ley? Es como que lo sabés, pero a la vez no lo sabés. O las otras escrituras, no sabés que habla de ese punto. Al menos yo no lo sabía. Pero sé que ellos torcieron porque decían que iban a venir. Cuando vino, no creyeron. Ese es, vio que ellos venían con su doctrina, hacía cada uno su propia doctrina y torcieron la escritura. La otra escritura dice la ley mismo. Si la ley dice que va a venir Cristo, y cuando vino, los fariseos, por ejemplo, dicen que no es. Y los saduceos dicen que no va a haber salvación, que no va a haber cambio de vida. Como se creó, así va a seguir. Porque ellos no creen la resurrección. Sí, no creen en ángeles ni en el alma. Nada. Entonces, eso es lo saduceos. Esa cosa lo que... Y por eso dicen... Ellos no creen. Claro, no mueren y ya está. No recibe el alma nada. No cree nada. Entonces no cree que va a haber salvación, que Cristo va a cambiar nuestra vida. Por eso Pablo dice en Corintios, ¿para qué luché? Dice, si no hay resurrección. Hay que escribir a los saduceos. Los saduceos. Esa parte es para los saduceos. Y también en Tesalonicenses 4 me parece que también habla a donde dice que... Deja que yo le sigo, porque no lo va a Dios que dice también que por eso tiene que ver también ustedes de que dice que él, porque dice que él va vamos a estar unidos, dice, en el aire, en el alma. Entonces todo eso escrito fue dejado porque por la enseñanza de los saduceos, porque ellos dicen que no hay salvación, y él le dice, Pablo, que sí, que que nosotros vamos a estar unidos en el aire. ¿Qué quiere decir? En el alma. Vamos a estar unidos en fe, gozo, paz, alegría, amor. Antes estábamos unidos con Satanás. Esas cosas lo que tienen que saber por qué escribe así Pablo. Y también en Corintios, 1 Corintios también, ahí también entra la enseñanza de los saduceos. Vamos a estudiar también, después vamos a seguir verlo. Bueno, se lo otro. Para que usted sepa, yo que por qué dice también Pablo en Corintios, dice, no habléis vana palabrería, algo así dice. La mala conversación corrompe la buena costumbre. No va a creer mala palabra y te va a hacer creer
esa conversación que ellos te dicen que no hay salvación, que no hay cambio de vida, que vamos a quedar así nomás, yo que ya no es que va a tener un cambio de vida. Entonces te va a corromper, te va a sacar la fe. Y entonces va a decir, pero ¿para qué vamos a seguir escuchando la palabra si esto es todo mentira? Te va a corromper, por eso dice ahí, vamos a leer esa parte de Corintios. Era los mismos fariseos tuercen la ley, la otra escritura, siendo que ellos venían diciendo que va a haber salvación, que Cristo va a venir a cambiar nuestra vida para perdón de pecado, todo. Y después cuando vino, ellos como tienen otro entendimiento, ya otra doctrina, corrompe, ellos mismos trae incredulidad a la gente. Por eso, nosotros lo que quiero decir a ustedes, por ejemplo, los pastores que no conocen esta palabra, ellos por ejemplo hablan del bautismo, ellos ni nos dividen, quiere otra vez por la ley ellos ir, y está corrompiendo la doctrina, esta doctrina de la resurrección de Cristo, el ministerio de justificación, que ahí está la limpieza, ahí esa doctrina lo que sigue, esa que vos escuchás la palabra y te cuenta la palabra cómo fuiste formado y vos te humillás de esa incredulidad, de ese espíritu que te atormenta, no tiene sentido tu vida, no podés escuchar la palabra, no crees esa palabra, todas esas cosas tienes que pedir perdón. Entonces ese es el ministerio de justificación, pedir perdón todo el tiempo en tu oración. Entonces, si vos tenés otra doctrina, no crees. Vemos nosotros a nuestro hermano mismo, volé a hablar de que alguno no quiere, que dice que no tiene que nombrar mucho a Satanás. Esa es una mala enseñanza. Estamos exaltando a Satanás. Y si vos no conoces tu vieja creación, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo te va a humillar? O alguno dice que el que confiesa está declarando, ¿cómo es? Derrota. Lo que confesamos es lo que uno llama. Te va a tener derrota y vas a tener derrota. En la universal creo que es. No en toda la iglesia. En todo lo que no entiende es la doctrina. Inclusive que tienen palabras piensan así, porque yo conozco un montón de Emilio. Dice, no declaré, porque vos lo que declaras, agarran un versículo, no sé cuál, que lo que declaran tus labios, ahí se agarran un versículo. Bueno, pero vos no estás declarando ahí vos, Dios, que tenés que conocer para pedir perdón, para que no te derrote Satanás. Y entonces, todas esas cosas de que cada enseñanza por no saber la palabra de Dios, por eso hay muchas divisiones en la iglesia. Uno entiende los bautistas, por ejemplo, la enseñanza de la mujer invalida. Ellos se saca, dice que la mujer no puede instruir al hombre. Y la mujer es la iglesia. La iglesia no puede enseñar al predicador. Vos me puede enseñar, no me puede enseñar usted que está aprendiendo. Yo tengo que enseñar a usted. Eso es lo que dice la mujer. Yo que si usted va a entender todo natural, ahí viene, se tuerce la palabra. Y ahí viene la incredulidad, la palabra, ahí puede invalidar el ministerio de la mujer. Bueno, vamos a leer entonces en Corintios. Entra, papá, escuchar la palabra, eso es bueno y santo, y te voy a reprender, mi amor. Y ese es bueno y santo. Si te enojas, quería esa incredulidad, ese enojo, ira,
ese es para tu bien, es santo y bueno cuando te dice tu pecado, porque está descubriendo a Satanás mismo. Cuando nos queremos ser reprendidos, cuando nos queremos escuchar la palabra, ese es Satanás. Y ese es bueno que vos sepas para pedir perdón al Señor, porque a Dios le ofende que vos dejes por vos a Satanás, que te gobierne, que no podés venir a la iglesia, no querés venir, no te interesa esa palabra, no te toca la palabra. Vos nunca, mi amor, no tenés que dejar de venir a la palabra, porque ese pecado, abandono, el que dice la palabra de Dios, el que traigo mal sobre este pueblo, por el fruto de su pensamiento, porque no escucharon mi palabra. No escuchar la palabra es pecado y tienes que pedir perdón. Ese Satanás te está arrebatando, no querés escuchar o no podés escuchar, no te interesa, no te toca. Entonces vemos ahí, ustedes no se tienen que enojarse conmigo, porque ese es mi deber. ¿Qué dice? Dios que en Ezequiel, fíjese que es mi deber. Si ve primero al impío, su pecado, y yo, ¿cómo veo? Por la palabra, que es pecador, que hay esto y esto y esto, como dice ahí en la manifestación del pecado a los fariseos mismos. Entonces, si yo no le predico a mi impío, él va a morir, dice. Él no va a tener a Cristo, pero a mí me va a pedir cuentas. Fíjese. Hola. ¿Sí? Hola, ¿de parte? No, pero de parte. ¿A quién está hablando? Gabriel, estamos medio a la palabra. Gabriel. Está queriendo venir ya otra vez. El Señor estará tratando con él y él quiere venir, pero es peligroso él, porque él es hechicero. Entonces yo no le puedo decir venir y después viene y anda otra vez con su hechicería y puede acá trastornar a muchos. Y sí, quiere venir, por eso está llamando. Está afuera ahí. Buen día, Noel. Buen día, mi amor. Gracias a Dios. Bueno, estamos estudiando ahora, estamos sacando, digo que la enseñanza de los fariseos, de los saduceos, son todos judíos, celote y el otro como esenios y samaritanos, para saber qué es lo que ellos creen. Para saber ellos qué es lo que creen. Vamos a ver ahí en Corintios, habla a los saduceos ahí. Así también nosotros, hoy en día, veo que nosotros, cada uno tiene su propio entendimiento y ahí tuerce la palabra. No es aquello tiempo nada más. Los judíos tenían distintos entendimientos y así vio que ellos hacían su doctrina y torcía a la gente su mente, le traía incredulidad. Y así también nosotros, al no entender la palabra hoy en día, los pastores, y al no entender la palabra, por ejemplo, enseñan, ya digo, de los bautismos. Y usted queda con ese bautismo, con esa santa cena, ayuno, todo. Y después, cuando te muestra tu pecado y cuando te muestra la salida, veo que parece
torcemos la palabra y parece que todo es una acusación. No querés agarrar esta doctrina. ¿Y por qué está mal enseñado? Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Sé que no es ahora nomás, como dice ayer la escritura, dice que torcieron ellos la ley mismo. El mismo de la ley torcieron. Había distintos pensamientos, distintas doctrinas. Vamos a ver en Corintios 15. ¿Qué doctrina entra? 15:30. Del 29 de mayo. Ajá. 15:21. De otro modo, ¿qué harán los que bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muere. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué aprovecho? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis las malas conversaciones, corrompen la buena costumbre. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra de vida. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que va a salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo u otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una la carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales, terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, la gloria de la estrella, pues una estrella es diferente a otra. Bueno, entonces hoy estamos estudiando, entonces seguimos de los saduceos, que dice que no hay salvación. Resurrección quiere decir porque nosotros estábamos muertos en vuestro delito y pecado. Entonces, veo que los hombres ya sigue así. Ya sigue así. Que no va a haber, veo que resurrección, que no va a haber la fe, gozo, paz, alegría. No puede, la vida de Cristo no se va a manifestar en los hombres. Va a quedar en esa vida de muerte, en esa vida de incredulidad, maldad, sufrimiento, en la naturaleza satánica. Por eso los saduceos creen que no hay salvación. Entonces, algunos mismos, a veces nosotros mismos decimos, pero ¿qué sabe de dónde, cuando muere, a dónde va a ir? Esa es la enseñanza de los saduceos mismos, somos incrédulos. El impío dice, tenemos que disfrutar la vida porque es una sola. Eso viene de ahí. Sí. Comamos y bebamos y mañana nos lo vemos. Y bueno, acá lo que está enseñando es, Luis, que vos no estabas ayer, quiero ¿estaba a la mañana? Bueno, entonces enseñamos, vio que hay distintas enseñanzas en la ley mismo, ellos torcieron. La otra escritura dice, la ley mismo ellos torcieron con su enseñanza. Los fariseos, ellos venían enseñando que va a venir Cristo. A perdonar, va a venir a sacar el dominio de Satanás. Y después cuando vino, dice que no es Cristo. Pero ellos están esperando todavía que va a venir otro Cristo. Pero los saduceos dicen que no hay resurrección, que no hay salvación, que no va a haber cambio de vida. Vamos a quedar en esa vida que fuimos formados, en esa vida de muerte. Ya
vio que así como nacemos, así vamos a seguir, y así también vamos a morir, y no hay cambio de vida, no hay salvación, porque la resurrección quiere decir que nosotros estábamos muertos en vuestro delito y pecado, en nuestra incredulidad, maldad, sufrimiento, la vida de Satanás tapaba, y vio que la vida de fe, gozo, paz, alegría, amor. Entonces, la resurrección es cuando nosotros pedimos perdón, reconocemos por la palabra que estamos en una vida de incredulidad, esa es la vida de muerte, no creer a Dios, vida de maldad, de ira, toda la esencia, sufrimiento, todo, yo que lo que está en nosotros. Entonces, mi amor, ponete un poquito más al costado, así miro por la frente. Entonces, dice la palabra de Dios que ellos no creen la resurrección, la salvación. Ellos creen que así como fue hecho el hombre va a quedar en la mano de Satanás. Ya no va a tener la vida de Cristo, no va a haber un cambio de vida. Ese es para que usted, la resurrección, para que comprenda que es, lea Colosenses 1. No, Colosenses 3:1. Ahí habla, en esta porción de la palabra está hablando por la enseñanza de los saduceos, que ellos dicen invalida, por eso dice, la mala conversación corrompe la buena costumbre. Vos ya estás creyendo y después no crees más. Te trae, vio que te saca la fe. Entonces, cree más porque nosotros, nuestra naturaleza mismo es Satanás. Entonces, eso creemos más la mentira que la verdad. Bueno. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si habéis resucitado, ¿qué quiere decir ahí? Si tenés, Dios, que ya pediste perdón, reconociste que estaba muerto, pasa mismo, viene, dale una silla. Acá hay una silla o no hay. Entonces vemos acá que los saduceos eran judíos. Había judíos, acomoda un poquito para salir de ahí, mi amor, vaya. Ahí, sentate ahí, ahí se le hace. Viene más, le ponemos. Por eso está todo en la palabra, pero ni sabemos por qué está escrito esta palabra. ¿Por qué? ¿Qué palabra o qué religión, qué entendimiento tenían los judíos? ¿Por qué escribió así Pablo? Que hay resurrección. Aclaró él. Y porque los saduceos decían que no había salvación, que no va a haber cambio de vida. Entonces, todas esas cosas es muy importante saber. Está también Tesalonicenses, quiero también que vea. Pasar nomás menos. Subimos arriba. Acá a este lado parece el lugar. Pasar nomás a este lado. Fíjese, acomódese. Bueno, aumentó mi oveja. Cabra y oveja. Cabrita y oveja. Porque tenemos, digo, que las dos naturalezas. A veces somos tan cabras y a veces somos, cuando nos humillamos, somos ovejitas. Hermana Narciso. Bueno, estamos tratando, ¿cómo iba a decir? Juan, los tipos de judíos. Ayer
Estamos leyendo de los fariseos, que dice que no es Cristo lo que ha venido. Ellos están esperando todavía. Por eso, ellos no creen el Nuevo Testamento, los judíos, fariseos al menos. Ellos creen solamente, vio que el Antiguo Testamento, pero ni aún creyó otra vez, se apostataron de la fe. No creyeron a ese Cristo que se encarnó. Ayer leemos ya eso. Y ahora estamos leyendo en Corintios 15, que dice, ¿qué versículo leemos? 15, 29, lea. Juan Bolé. 1 Corintios 15, 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso, contra fieras, ¿qué me aprovecha? Y si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Vemos ahí que no hay resurrección, dice los saduceos. Distinta doctrina había entre los judíos mismos. Como hoy día, nosotros al no comprender la palabra de Dios, hay algunos que siguen en el Antiguo Testamento y encima que no sabe que la ley era para los judíos, no era para los gentiles. Y sigue haciendo, Dios que otra vez la ley. Enseña el ayuno, la unción de aceite, la Santa Cena, enseña el bautismo, todo esas cosas, y él también hace lavada de pies. Hay distintas formas. Nosotros, por ejemplo, que teníamos esa doctrina, imposición de mano también. Nosotros tenemos esa doctrina, de la ley que ya terminó. ¿Y por qué bautizan ellos? ¿Por qué bautizan? Si ese era en el tiempo de la ley. Yo bautizo, dice, con agua. Más lo que viene tras mío, bautizará con fuego, Cristo. Con fuego y el Espíritu Santo, Él va a hacer la limpieza. Va a quemar el pecado en nosotros si pedimos perdón. Y dice la ley y los profetas, y hasta Juan, dice Mateo 11, 13. ¿Hasta Juan? Y nosotros, lo que nosotros creíamos, yo también creía que era verdadero la doctrina que ellos nos enseñaban a nosotros, que de la gracia nosotros creemos que ese era ¿a vos no te pasa así? Que yo, para mí no tengo ninguna duda, creo que era la verdad que nos enseñaba. Y ellos, que enseñaban así, que la ley ya se terminó, pero sigue haciendo la ley, sigue bautizando, sigue, dando, que como dice la palabra, que ahí dice la Santa Cena, va a ser, dice, antes dice eso, tiene que ver bien eso, antes que Cristo muera, dice, este es mi cuerpo, dice, y este es mi sangre, que va a ser, que el nuevo pacto, dice, hasta que yo venga, dice, y Él todavía no murió cuando Él está haciendo esa noche, hasta que Él resucite, porque Él se fue de nosotros cuando Él creó a la vieja creación, a Satanás, y después ya nosotros fuimos creados en la esencia de Satanás, en la incredulidad. Vuestro padre era el diablo, toda la esencia de Satanás gobernaba, sufrimiento, depresiones. Y ahí el Señor
Bueno, dame un poco en vista, porque estoy haciendo lío acá. Dice, ahí él, lo que vemos nosotros, él se escondió, como dice, cosas escondidas desde la fundación del mundo. Desde que se fundó, él fundó para eso mismo Satanás, para esconder de nosotros ahí la fe, gozo, paz, alegría, amor. Ningún ser humano, aunque los profetas se manifestaban momento a momento con ellos, pero no había todavía un cambio de vida, la salvación, no se manifestaba todavía la fe, gozo, paz, alegría, se manifestaba con ellos fuertemente, momento a momento que le revelaba esta palabra, pero no había todavía salvación. Entonces no había todavía cambio de vida, solamente tenía la esencia de Satanás. Y desde ahí estaba muerto para nosotros Cristo, muerto en vuestro delito y pecado. Nosotros vivimos, pero muerto la fe, gozo, paz, alegría, amor en nosotros. Entonces cuando Cristo vino, entonces cumplió la ley, porque la ley venía anunciando que va a venir Cristo, Dios que a morir y para perdón de pecado, va a cambiar, va a matar a Satanás y va a resucitar él. La fe, gozo, paz, alegría, esa es la vida resucitada, ya podemos tener ahora. Entonces nosotros teníamos esa enseñanza ciertamente y yo estaba seguro, ni una duda tenía. Yo creía que esa enseñanza era la verdad. Nosotros decíamos legalistas, mi malo otro. Y nosotros más legalistas, también legalistas, ¿qué quiere decir? Que quiere seguir por la ley. Y nosotros no queremos otra vez, si bautizamos, no somos otra vez legalistas, queremos traer por la ley y no por el ministerio de justificación, por el perdón de Dios. Y entonces, un día veo que me dijo el Señor que no hable lo que yo no entiendo. Yo creía que en alguna cosa me equivocé. Una vez leí Romanos 8 y ahí veo que se me abrió atrás, veo que la mente. Y ahí, Romanos 8, léeme un poco. Estamos saliendo de nuestra doctrina. Lo que queremos. No, Romanos 8 dice, ¿a dónde dice? 19 me parece. La hermana esa Daisy, la sobrina de la chica que se llama Joana, que vinieron de Paraguay, es de Gracia y Gloria. Y pero le gusta escuchar esto. Sabe que lo que es difícil a ellos, pero sí, el Señor también como me dio a mí, porque yo estaba re seguro de eso. Pero en alguna cosa está bien lo que enseña, que ya terminó la ley, pero hace otra vez la ley. Legalista dice al otro hermano, y nosotros también somos legalistas. Si ellos también siguen por el bautismo, por la Santa Cena, todo es legalista. Legalista quiere decir lo que sigue por la ley, y seguimos otra vez por la ley nosotros. ¿Por qué decimos que terminó ya la ley y después queremos otra vez bautizarnos? Si ya viene el ministerio de justificación. Bueno, eso es nada más que para que se abra a nosotros. Porque la verdad, bastante está bien que ellos que nos enseñen que se terminó la ley, pero una lástima que contradice que ellos otra vez se bautizan, ellos otra vez Santa Cena, hacen muchas cosas también, y entonces y nos enseña también la dos naturaleza. Es cierto eso, que tenemos dos poderes, pero ellos enseñan los dos poderes, que tenemos dos poderes. Enseñan, dice, nosotros vivimos en el tiempo de la gracia, dice, y no se humilla de esas dos naturalezas que tenemos, esa incredulidad. ¿Qué es la dos naturalezas? La incredulidad y un poquito de fe, la maldad y el amor, angustia, tristeza, amargura y paz, gozo y alegría, los dos poderes. Y después todo lo que la esencia de Satanás que hay en nosotros, ese pensamiento satánico que tenemos, no podemos escuchar la palabra y todo. Ese es
vio Satanás. Y ese es el poder, la carne que dice, esa es la tiniebla, ese es, como dice Rebeca, dos naciones hay en ti, dos poderes ya tenemos nosotros, hijos de Dios. ¿Y cómo tenemos que batallar? Cristo cómo batalló para destruir esa vieja creación. Humillándose también él, vio que se extendió sobre la cruz, sobre la vieja creación. Así también nosotros tenemos que manifestar, dice la palabra, nosotros nuestra vieja creación, y después se manifiesta. ¿Y cómo tiramos nosotros sobre esa vieja creación? Pidiendo perdón, reconociendo que ese Satanás, que no te deja escuchar la palabra, no te deja entender la palabra. Entonces, ahí venimos nosotros tomar cada vez que nos humillamos, escuchamos la palabra, nos humillamos, veo que estamos ahí, veo que luchando contra Satanás. Vamos al monte en distintas formas, dice. Tome mi cruz y sígame, dice. Y la cruz no entiende nadie. ¿Qué dice en esa alabanza? ¿Puede esa cruz? En la corona él no dará. Yo antes no entendía qué era la corona. No es la fe, gozo, paz, alegría, amor. No te va a cambiar tu mente de esa angustia, después de esa cruz. La cruz es la incredulidad, no poder escuchar la palabra, aburrimiento, enojo, ira, cansancio a la palabra, enojo, ira a la corrección. No te estás tomando la cruz, porque después tenés que estirar sobre esa cruz como Cristo se estiró sobre la cruz, sobre esa vieja creación. Se tiene que mezclar con la vieja creación. Nosotros, cuando salta en nosotros esa incredulidad, esa maldad, enojo, sufrimiento, depresión, enfermedades, todo, mala suerte, depresiones, esa es la cruz. Y tenés que reconocer eso, que es Satanás, tenés que mezclar, se tiene que manifestar para que vos pidas perdón, reconozcas que esa es tu naturaleza, esa es la cruz. Y ahí que te va a dar la corona. La fe, gozo, paz, alegría, amor. La gracia nos enseña, dice, tenemos 5 coronas. ¿Y los 5 qué? El número 5 es la gracia, el perdón. Tenemos en el perdón la corona de fe, gozo, paz, alegría. Eso es lo que quiere decir. Pero pone así teóricamente, tenemos 5 coronas, pero ni sabemos qué es. La corona es la vida de fe, gozo, paz, alegría. Primero se encoronó el Señor Jesús mismo con la corona de espinas. Así también nosotros nos encoronamos. Se manifiesta la vieja creación, la incredulidad, la maldad, sufrimiento, mala suerte, depresiones, enfermedades, no tiene sentido de vida. Esa es la corona de espinas. Se tiene que manifestar. Ahí tenemos que humillarnos nosotros, pedir perdón, reconocer que esa es nuestra vieja creación. Ahí no mezclamos con la vieja creación como el Señor Jesús también. Entonces ahí pedimos perdón y ahí, en vez de esa corona de espinas, cambio en la corona de gracia, la corona, 5 coronas, que es en la cruz, que es el perdón. En el perdón está la corona de fe, gozo, paz, alegría, toda la cualidad de Cristo. Queremos leer, queremos escuchar la palabra. Te gusta la palabra, no te cansa la palabra, porque el otro es corona de espinas. Así Cristo nos enseñó a nosotros por Él mismo, que Él primero se extendió sobre la cruz. Y nosotros, tome mi cruz y sígame, pero nosotros no sabemos qué es la cruz. Y la cruz es el pecado, reconocer tu pecado. Se tiene que manifestar para reconocer. Y después te va a cambiar la corona de vida, porque en esa cruz está la corona de espinas, que es el Señor Jesús, que es el pecado, que es la incredulidad, sufrimiento, enfermedades, esa incredulidad inmensa que creemos. A veces nosotros, por no saber la palabra, nos lamentamos porque ¿qué puedo remediar si yo estoy enfermo? Como dice Pablo, yo enfermo y ¿quién? ¿Cómo dice? ¿Quién no es enfermo? Porque es nuestra vieja creación, pero que sea momentáneo nada más nuestra enfermedad. Por ejemplo, como dije hoy, uno tiene cáncer,
otro tiene, Dios, que muchas cosas, Dios, que tiene otra enfermedad, Dios, fiebre, gripe del pulmón. Y tenemos que pedir perdón, por su llaga fuimos curados, dice, y nosotros enfermos. Pero tiene que manifestar eso, pero momentáneo, como también David dice, por causa de mi pecado, esa enfermedad en nuestra naturaleza, esa es la cruz, esa es la enfermedad, pero ahora tenemos la gracia de Dios, que es el regalo inmerecido, el perdón, para pedir perdón al Señor que hemos ofendido, porque dejamos tiempo y tiempo por nuestra incredulidad, esa enfermedad por nosotros. El Señor no quiere que nosotros suframos más, quiere que usemos el perdón de pecado. ¿Y nosotros qué pasa? No pedimos perdón. Tenemos en poco la gracia de Dios. La gracia de Dios quiere decir regalo inmerecido, y el regalo inmerecido es el perdón de Dios. Entonces ni merecemos, pero nosotros tenemos que, como dice el hijo pródigo, dice, tómeme como jornalero, no como hijo. Se humillaba, reconocía que no merecía el perdón de su padre. Así también nosotros tenemos que reconocer que ese perdón ni merecemos, no merecemos. Pedí perdón, esa incredulidad al perdón de Dios, que esa enfermedad es satánica, que estamos ofendiendo a Dios mientras que no se sane esa incredulidad primeramente, que esa enfermedad que se manifiesta a Dios le está ofendiendo, porque no cree que Dios quiere destruir esa enfermedad, mala suerte, miseria, todo lo que tenemos, depresiones, nervios, ira, es imposible todo para nosotros. Ese es la cruz, y ese es lo que nosotros dice la resurrección. También dice, tome mi cruz y sígame. Esa cosa lo que usted cuando predica tiene que enfatizar mucho, porque nadie enfatiza esa cosa, la cruz. ¿Qué quiere decir? La resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo también. Ahí Cristo murió y resucitó, mostrando que Él, ¿cuándo murió para nosotros? Cuando fue fundado, como dice en Mateo, que desde la fundación, cosa escondida, estaba escondida, o muerto la fe, gozo, paz, alegría, amor. Se escondió bajo esa esencia de Satanás, que él mismo hizo la incredulidad, él mismo, y ese es Satanás, ese mismo enfermedad, sufrimiento, ese es Satanás, ese es la cruz. Y entonces, bajo eso se escondió, él muerto estaba, y después resucitó. Y resucitó, ¿qué era lo que resucitó? La fe, gozo, paz, alegría, amor. Venida la fe, dice. Ya podemos creer, podemos sentir esa plena seguridad, pidiendo perdón, reconociendo esa incredulidad inmensa que hay en nosotros. Bueno, y esa es la cruz, la incredulidad, la maldad, sufrimiento, enfermedad, nervio, ira, todo, ni no tiene ese sentido de vida nuestro pensamiento. No queremos ni vivir de tanto sufrimiento. Pida perdón, ese es la cruz, ese es Satanás, pero se tiene que manifestar ¿para qué? Para que la gracia de Dios también tiene que usar ahí, tiene que pedir perdón, reconocer que ese que vos sentí más a Satanás, ese sufrimiento que no tiene sentido de vida, por tu incredulidad está dejando, está ofendiendo, no está usando la gracia de Dios, el perdón de Dios, esa incredulidad, el perdón de Dios tiene que humillarse mucho. Y entonces la resurrección es cuando ahí se manifestó la fe, gozo, paz, alegría, resucitó. Y se fue al cielo, dice. Y nosotros todo natural interpretamos. Cristo se fue al cielo, decimos. ¿Y el cielo qué es? La expansión, dice en Génesis 1:6, que el Señor creó la expansión y llamó cielo. ¿Y primer cielo qué era? Satanás, el primer poder, cielo viejo, como dice en Apocalipsis. Cielo viejo. Y después, esa era la incredulidad, la maldad,
sufrimiento, enfermedades, mala suerte, angustia, tristeza, vicio, ¿qué es lo que no se manifiesta en nosotros? Ese es el poder, Dios, que viejo, que primero nos gobernaba a nosotros. Eso que está en Isaías 34:4 de 4 de. Ese es el cielo que Dios creó, el cielo viejo, que es Satanás, que es la incredulidad, maldad, odio, rencor, ira. Ese primero fue creado por Dios, estaba con su Hijo Jesucristo y creaba el poder en los cielos, los montes, todo, dice el abismo, sin límite, ese poder de Satanás. Vamos a leer un poco, ¿cómo es? Y todos los ejércitos de los cielos se disolverá y se ejercitará como se cae la hoja del hada y como se cae de la higuera. Sí. Porque en los cielos se embriaguece Sí, mi espada sobre el pueblo mis anatemas. Dice ahí, sobre el cielo se embriagará. Él no va a decir que sobre su poder, él va a destruir su poder. Ahí el cielo que habla de la vida de Satanás. La espada de Cristo, el perdón de Dios, ahí se va a embriagar, se va a manifestar esa fe, gozo, paz, alegría, amor. Y entonces ahí va a destruir el cielo viejo. Ahí está diciendo el cielo que él va a poner su espada, es sobre el poder de Satanás, el cielo viejo. Entonces él va a quitar ya el poder viejo. Entonces él cuando resucitó, la fe, gozo, paz, alegría, amor, resucitó. Ahí entonces vio que el cielo viejo destruyó el poder viejo, la incredulidad, la maldad, todo, como padre es el diablo, y nos da a nosotros la salvación. La salvación quiere decir que te salva la mano del sufrimiento, de la incredulidad, de maldad, de enfermedades. Ese espíritu que está en nosotros nos hace sufrir tanto. Mala suerte, nervios, ira, todo sale mal. Sobre eso, él vio que puso su poder. Él resucitó y se fue al cielo, se fue en el poder más alto, porque destruyó el cielo viejo y entonces él se fue, él es el cielo más alto, que quiere decir el poder más alto. Ese no es que está en el cielo, está en la palabra. ¿Qué dice en Deuteronomio para que pueda invalidar? ¿Y qué dice? ¿No está en los cielos? Vamos a decir, vamos a ver. Entonces. 33. 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en los cielos, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y no los traerá, y no lo harás oír, para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar, para que nos los traiga y no los haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Ahora en la palabra está Cristo. Él usa instrumentos para que hable por la palabra. No está en el cielo la fe, gozo, paz, alegría, amor. Está en la palabra, dice. No está en el cielo, ni está al otro lado del mar. Cerca de ti está Cristo. Está hablando por la palabra. Por eso dice, el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas, sobre la palabra,
Por eso salió agua del costado, ¿qué quiere decir? Palabra se cumplió en Cristo. Esa agua que salió es lo que la palabra que se cumplió en el Viejo Testamento, que decía que va a venir Cristo a destruir el cielo viejo, y ya tenemos cielo nuevo ahora. Por eso se fue al cielo, dice. Se fue en el poder más alto, y está en la palabra el poder más alto, no está en el cielo, dice. Por eso tenemos que saber bien la palabra de Dios, todo natural para espiritualizar. En Génesis mismo dice, Él hizo los cielos. ¿Qué quiere decir? Hizo a Satanás. El primero hizo, nosotros encontramos eso en Proverbios 8, más o menos 32, que creó los cielos, dice. Creó el abismo, vio los montes, creó todo Él. Entonces, y Él estaba con su Padre. Cristo es el principio, ¿cómo dice? El alfa y la omega, que quiere decir el principio y el fin. Sí. Entonces Él ya estaba creando a Satanás para esconderse. Por eso, muerta y resurrección, dice. Él viene, cuando Él vino, hizo ver en lo natural la muerte y resurrección. Él murió bajo esa creación que hizo a Satanás. Bajo la incredulidad murió la fe. Bajo la maldad murió el amor. En esos tiempos no podía sentir la vida de Cristo. Murió para nosotros. Está escondido, dice también, en distintas formas. Y hasta que venga Él resucitó. Él resucitó su vida de fe, gozo, paz, alegría, amor. Y subió en lo poder más alto. Es el poder más alto Él. Ahora, vio que si nosotros escuchamos la palabra y pedimos perdón, escuchamos la palabra que nosotros fuimos creados en Satanás, en esa incredulidad. Vuestro padre era el diablo, dice. Por eso mi lenguaje no entendéis. Por eso la palabra de Dios torcemos todo. Y muchos hermanos, lo que vemos nosotros, yo por ejemplo también creía que la doctrina que nos está enseñando a nosotros, esa era la verdad. Como ellos decían legalista por lo otro, decía también yo que era ellos legalista. Ni quería escuchar a los hermanos. Le tenía esa rechazo porque él sabía que no era la verdad. Y después vio que el Señor había sido que nosotros también legalistas. Enseñamos que la ley ya termina y después queremos bautizar, otra vez bautizamos. Yo 2 veces me bauticé. Quería demasiado bautizarme. Y entonces me bauticé otra vez, me acuerdo acá. En Paraguay ya, cuando era chica, me bauticé ya. Y entonces me quería bautizar otra vez. No me acuerdo si era caliente o frío el agua, pero ellos que hacía un frío tremendo, caía esos días esa escarcha. Y yo no sentía si era frío o caliente el agua en la pileta. Me vio que la verdad sentía en gran manera el poder de Dios. Como no conozco la palabra, el Señor también se manifestó en el bautismo. Como hace mucho, veo un muchacho venía, primero no se quería bautizar, y era José, acá al frente, y no se quería bautizar. Y entonces, después vio, bueno, se quedó en ese mismo momento, vio que paralizado su brazo. Entonces, le dolía demasiado. Entonces, dice, me voy a bautizar. Cuando se bautizó, salió del agua, sabe que se curó su brazo. Entonces, así el Señor muestra también como con los judíos mostraba el poder. En el ministerio de condenación fue con gloria. Tiene poder. Porque ellos todavía, en esos tiempos, sí que ni Cristo vino todavía. Pero ahora ya tenemos que nosotros pedir perdón de ese espíritu de incredulidad para dividir bien la palabra, para que podamos interpretar bien la palabra. Y nosotros en nuestra doctrina enseñaba que la gracia era la palabra real. Yo creía así. Y había sido que enseñaba muchas cosas buenas, enseñaba, pero
no se le abría totalmente. Ellos dicen que ya se termina la ley, era legalista, dice, por lo otro, y nosotros seguimos igual siendo legalistas, bautizamos, nos bautizamos, tomamos Santa Cena, eso es lo que hacemos nosotros. Los otros ya sabemos nosotros que hacen muchas cosas más, el ayuno y todo, hay también entre nosotros que hace ayuno y eso, bueno, y unción de aceite también, pero más lo que se hace es la Santa Cena y el bautismo, y entonces somos también legalistas, no se le abrió todo, pero está bien que conoce más o menos que se terminó, porque hay otros que no conocen que el bautismo y eso ya vio que se terminó, como el otro día en Hebreo estamos vio que hablando, dice, ya debiendo ser maestros, dice, que seguimos siendo niños, dice, del bautismo hablaba y de la imposición de manos, vamos a ver ahí, otra vez. Yo me reía de eso, de mi maldad. Mi suegra, cuando ella tocaba la cabeza y la gente se liberaba. Sí. Escuche, igual que Lucrecia, tenía un talento muy fuerte. Y me reía, y dice, la hermana dice, cierran la puerta, dice, para que no se escape el espíritu. Y tenía que hacer así para no reírme. Y vos sabés que la persona se liberaba. Sí. Y yo a veces me reía de maldad, pero ellos... Y se cierran la puerta para que no se escape el espíritu. No, que no tome agua, porque si no el espíritu va a querer de nuevo reincorporarse. Nosotros, aunque hacemos imposición de manos, nosotros igual el Señor puede liberar. El bautismo pasó lo mismo cuando fuimos al río, ahí a La Plata. Dice, es mejor que ustedes se sumerjan en el río, dice, porque ahí se van a ir los espíritus en el mar, dice. Porque así dice la Biblia, las cosas viejas pasaron. Dice, después dice que, como dice, hay una palabra que se va al mar. Los pecados, ¿no? Se van al mar. Bueno, se metía el hermano y salió hablando en lengua. Y yo veía, yo bautizaba, dice que lo bautiza el hermano, y yo bautizaba a todos, y veía como, pero cuando me burlaba, bueno, después venía la reflexión ahí del Señor, bueno. Sí, nosotros, por ejemplo, a muchos, nosotros acá estamos todos, digo que, pero si hay en otra iglesia, usted no puede ir, digo que, a no tomar ese mal testimonio. Usted, si otra iglesia está haciendo el bautismo, Santa Cena, tiene que participar, ni tampoco antes de saber ellos las divisiones, que se tiene que humillar, que se tiene que ver que esos ya son tiempos pasados. Usted no puede ir en una iglesia ajena a tocar del bautismo, el Santa Cena. Ellos todavía le va a cerrar el corazón porque no entiende. Porque Pablo, ¿qué hizo? Eso es lo que quiero. Pablo dice que ya se terminó la ley, ya se terminó la circuncisión, todo, se terminó ya, pero él para no, dice, con los gentiles, con los judíos, dice. Entonces él iba y circuncidaba otra vez a Timoteo, para que tenga confianza por él, y a lo otro que dice en Hechos ayer, que leemos la palabra, dice, a los judíos le dice, que porque tenía de confianza por Pablo, por la doctrina de Pablo, entonces para que no tenga de confianza porque dice invalida la ley, entonces no va a tomar, entonces dice, empieza a cortar todo el pelo. Había 4 nazarenos, que era de los judíos, entonces que ellos hacían simbólicamente, como muchos, por ejemplo, cree que el pelo largo la mujer y el hombre pelo corto, toda esa cosa es natural para espiritualizar. Entonces nosotros hacemos por no entender, todo natural entendemos y entendemos todo mal. Entonces le dice Pablo, no cortá con ellos, le dice, el pelo, rasgá el pelo, dice, cortá. En otro lado habla del pelo largo de Sansón, por ejemplo. Bueno, y distintas formas habla. Y entonces nosotros, si ellos no entienden todavía, recibir a lo débil de la fe, no para contender sobre opiniones. Entonces él, igual Pablo enseñaba que se terminó ya la ley, pero sin embargo él iba y festejaba otra vez la Pascua y todo. ¿Para qué? Para que le tome la palabra de Dios por amor a las almas.
Muchos no entienden, muchos pastores no entienden que la ley ya se terminó, que el bautismo ya se terminó, que la imposición de manos ya se terminó. Ese era en el tiempo de la ley, figurativamente. Hablaba de la muerte y la resurrección de Cristo mismo. Pero al no entender sigue haciendo. Aún lo que los hermanos de hoy no saben que la ley era para los judíos, no para los gentiles. Como dice ahí, vamos a leer otra vez en Hechos. ¿Cuánto era que leemos ayer? 21 me parece. Pero a los gentiles dice, absolutamente no le enseñe eso, sino que le muestre el pecado, porque la ley no era para los gentiles. Y debemos nosotros ahora no entender nuestros hermanos. La palabra de Dios sigue haciendo el ministerio pasado y era para los judíos, no era para los gentiles. Sigue bautizando. Sigue Dios que haciendo imposición de manos. 21 de hecho. Pero se le informaba en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a potestad de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Si hay pues, la multitud se reunirá ciertamente porque oirás que ha venido. Haz esto ahora. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalo contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informa acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros no le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Vemos ahí, digo que su pecado se humilla a ellos, a los gentiles, porque la ley no era para los gentiles. Inclusive Pedro, encontramos en Gálatas, quería judaizar otra vez, quería predicar la ley nomás, y a los gentiles, y los gentiles no tenían ley, era para los judíos, pero ya terminó después la ley, ya se cumplió con Cristo. Pero igualmente los hermanos nosotros, escuchen, no guarde por eso divisiones, porque no entienden la palabra de Dios bien. Ustedes nada más tienen que conocer para ustedes, y después el Señor va a dar a ustedes su ovejita para enseñar bien, su hijo, su familia, para enseñar, para dividir bien, para que nos siga otra vez con la ley, que nos siga otra vez el bautismo, el simbolismo. Y Pablo también dice, no vine a bautizar, sino a predicar el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva, que es, digo que Cristo, digo que la buena y nueva es, digo que te va a cambiar tu vida, te va a dar el cambio de vida. Entonces todas esas cosas es bueno dividir bien. Y nosotros vemos los hermanos por no entender, ¿y qué vamos a remediar si no entienden? Nosotros también, si no entendemos, gracias, ustedes pueden escuchar, y si se humilla va a entender, si no se humilla no lo va a entender. Entonces, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Yo también tenía la otra doctrina, y entonces yo creía que esa era la verdad, y después Dios nomás por misericordia me dio entendimiento para dividir bien la palabra de Dios, porque si no, yo voy a enseñar cualquier cosa también. Entonces ellos vemos que venía, digo que viene hasta ahora, quiere seguir por la ley, y no era encima, era gentil. Todos los gentiles, todos los pastores son gentiles, no son judíos, y ellos quieren seguir el bautismo, quieren seguir la imposición de manos. Leemos rápidamente ahí en Hebreo otra vez, repito a ustedes, para más seguridad a ustedes, como dice Pablo.
Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es inexperto. Lo que quiero que me leas, 6.1. Dejando ya los rudimentos de 6.1. la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, la doctrina del bautismo, imposición de mano, resurrección de muertos y del juicio eterno. Demás, eso ya son horas muertas, ya terminó, cumplió ya el Señor el bautismo, la imposición de manos, todo. Nosotros podemos orar acá en Norteamérica y todo el mundo, por todo el mundo, y el Señor puede escuchar a nosotros. Pero nosotros hacemos porque tenemos que saber, no vamos a dejar de hacer la imposición de manos, porque hay mucho nuevo, o hay mucho que viene de otra iglesia, y ellos entienden así, y ellos creen que con la imposición de manos nada más se va a sanar. Entonces hacemos, como Pablo también hizo, dice que ya terminó la ley, como a nosotros dice acá en Hebreos 6.1, que ya terminó, son horas muertas, ya terminó eso, cumplió ya el Señor, y el bautismo. Y nosotros, cuando hay una necesidad también, tenemos que hacer como Pablo. Pablo hacía, dice, a algunos bautizaba, porque para no tener desconfianza por su doctrina. Entonces inclusive le dice a los judíos, raspad todo el pelo como ellos, para que no tenga desconfianza, para que no vea, porque ellos están desconfiando por Pablo, que ya, como dice, que ya terminó la ley. Entonces, que está invalidando la ley de Dios. Entonces, para que no desconfíe, entonces, para que no sirve de tropiezo, no cierre el corazón. Entonces, hablamos sabiduría con lo que han alcanzado madurez, aquello que entiende ya. Y lo que no entiende todavía, le dimos leche, le dimos los primeros rudimentos, así vio que participamos con ellos, vio que su imposición de mano y todo, y si tiene que hacer, hay necesidad del bautismo, si por medio de eso o te va en una iglesia ajena y hay bautismo, ustedes tienen que apoyar, ustedes se tienen que callar, no puede decir nada, recibí a lo débil de la fe, dice, porque ese débil de la fe no tiene, dio fe que en el sacrificio de Cristo ya fue todo destruido y se cumplió todo ya la ley. Entonces, Él cumplió la ley. Entonces, por eso Él vino y se bautizó también Cristo. Cristo también hizo todo, mostrando que Él va, el bautismo de la muerte y la resurrección. Él vio que también hacía de todo, también de la ley. Inclusive lavaba los pies de los discípulos también. Aún en las prédicas también, no contradecir en ese momento también, que a veces, mi tía cuando vino la última vez tenía una doctrina como dice usted, y a veces tengo ese espíritu de ese de engaño, como ve que siempre dice usted, a uno de los buenos me callaron, a veces uno quiere contradecir demasiado como para que entienda, pero es verdad, no, todavía tiene que pasar tiempo, a veces años y años, para que entienda. Vos, por ejemplo, tu papá y tu mamá, va a querer, cuando vos entendés esta doctrina, va a querer demasiado que entienda como vos. Y te va a enojar contra ellos. Como a mí me pasó. Yo me enojaba, mi papá era pastor ya cuántos años. Y me enseñaba la doctrina que, bueno, yo ciertamente decía que ya terminó la ley, pero seguía haciendo el bautismo y todo. Y me dice, hija, sé que ya terminó el bautismo y todo, me dice, pero a mí me gusta, me dice. Entonces, bueno, seguía haciendo papá, entonces le digo. Y cuando le digo el perdón de Dios, y que le agarró 2 meses, tuve que esperar, me mostró el Señor que yo le iba a levantar a mi papá, estaba recaído y le iba a levantar, y que me vaya. 2 meses, ¿sabe qué? Me dice, no hablemos de esto. ¿Qué es lo que vos ves, hija, lo que yo hago está mal? Porque mi papá, en lo natural, tiene una vida muy separada.
pero no sabe que tenemos que humillarnos. Entonces, él hacía en lo natural, se cuidaba, no tenía, vos crees que vas a sentar ellos con lo impío a tomar sereré, ni mate, ni nada. Él no se junta con lo impío, ni tampoco permite a su hijo ni a su hija que traiga gente impía en casa. Tiene una vida separada natural. Entonces me dice, ¿qué es lo que dice? Que después me contó cuando él más o menos se dio cuenta un poquito, pero no se le abrió todo, totalmente. Pero se le abrió un poquito el perdón y trató el Señor con él. Y me volteó con esa maldad que había en él. Y el Señor me reveló ahí de Daniel, que también Daniel dice, yo ya quería venir, ¿por qué me trae el Señor para perder tiempo? Hace 2 meses y no agarra el mensaje del perdón. Me dice, ¿qué hija lo que ves vos por mí que yo veo que hago cosas muy malas? No, papá, le digo, es que la palabra nos dice a nosotros que tenemos la vieja creación, tenemos que humillarnos, tenemos que pedir perdón. Y un día cuando ya vio que el Señor está tratando ya con él, no encontraba la Biblia, no encontraba, se le perdió el documento de mi mamá, y estaba ahí en el ropero, y daba vueltas toda la semana, y los nervios ya le sacaba esa fuerza de oración. Él se levanta a las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana a orar. Y después ya no podía. Y entonces, y después yo también veo que esa maldad que había, me dice, hablemos de otras cosas, pero de no, porque dice que le hace enojar demasiado cuando le hablo del perdón de Dios. Y así, veo que a tu papá, y eso le puede agarrar eso. Y a vos misma nos cuesta, nosotros mismos, para tomar este mensaje, para entender. ¿Y qué hay? Entonces vos, creo que nada más tenés que orar por ellos y hablarle ciertamente del perdón de Dios, mostrarle el pecado y todo, pero no te va a agarrar rápido y te va a traer enojo, ira. Y dice, el siervo de Dios no debe ser contencioso. Vos tenés que humillar esa contención, ira, enojo que tenés, porque ellos no entienden. Como nosotros tampoco no entendemos antes, también ellos no entienden. Entonces, bueno, a mí me pasó así, y después vio que se le abrió un poquito esa mañana, que no podía orar más, una semana ya, y a mí me agarró ese espíritu de muerte y tanto enojo que le agarra a él, porque yo le hablo del perdón de Dios. Y entonces me dio Daniel, que el Señor está escuchando todo lo que Daniel dice, lo que yo le estoy pidiendo, pero que quede ahí, porque Daniel no se fue, veo que de los griegos se quedó peleando con los griegos ahí. Así nosotros no tenemos que correr, sino vos tenés que seguir hablando de Dios y pidiendo por ellos que le abra el perdón de Dios, porque eso es lo que no hay caso para entender, porque ellos se justifican, creen que ya no tiene pecado, que ya no tiene incredulidad, ya no tiene, ¿por qué tengo que pedir perdón si yo no mato, yo no robo, porque yo no adultero? ¿Por qué tengo que, no, veo que el pecado del juventud no pide, el pecado del nacimiento que dice también que tenemos que pedir, no pedimos? Y entonces, al no entender, entonces recibí a los débiles de la fe. Pero por eso usted, aunque usted sepa, a usted le tiene que dar una iglesia. Yo, por ejemplo, mi familia, todo es creyente, todos pastores, estudiantes bíblicos, todo. Y, sin embargo, mi doctrina no me toma. Dice que es de una cesta. Y entonces, yo no le puedo obligar. Solamente me mandó un tiempo de como 2 años para predicar, iba, venía en ese mes, pero no me tomaron. Después el Señor ya cerró la puerta. Ahora no puedo ir a predicar porque no va a tomar. Si por ahí hay un lugar que me va a llevar para predicar, para dar a otra oportunidad, pero mi familia no me tomó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A veces vos querés que te tome tu familia, pero dice, nadie es soldado en su propia
profeta nadie en su propia ¿Puede ser tierra. profeta en tu propia tierra? Entonces a veces en tu familia, aunque querés que comprenda, no. Yo en mi familia no me hagas. Y entonces una vez que quería ir demasiado por el afecto otra vez, me fui y casi me muero. Y tiene que permitir al Señor así, porque si no, no voy a tener temor, como Pablo le dice, le quería ir una parte, ni para predicar, a veces no podemos ir, dice, si tú no te vas conmigo, no me iré, dice. Y Pablo vio que le atajó el Espíritu Santo y quería, por afecto, ir a predicar, porque queremos predicar a nuestra familia. Ni para predicar no podemos sin la revelación del Señor. Cuando te revela el Señor, sí. Pero ustedes nunca, veo que usted le va a dar su propia iglesia, si ustedes se humillan, su propia oveja, a ese sí, y a la familia de usted, a los hijos y eso, sí le tiene que instruir. Pero ya veo que la oveja que ellos no entendieron fue instruido en otra, por ahí, por misericordia, le puede despertar, pero te tiene que mostrar el Señor y el tiempo que tenés que predicarlo a ellos. Pero igualmente le podés mostrar que tenemos que humillarnos, que Cristo es el ministerio de justificación, que nosotros tenemos dos naturalezas, así. Pero no toque del bautismo, de Santa Cena, porque va a decir que es falsa doctrina que tenés. Entonces todas esas cosas que nosotros queremos demasiado, pero nosotros no es que le vamos a dar CD. Acerca de las ovejas, yo tengo mucho desánimo también, como Corina hace mucho que ha revelado, y Rosa también reveló. Y yo digo, ¿por qué no vienen las almas si estaba tan lleno donde mataba a mi suegra, ¿no? Sí. En ese momento. Y después me acuerdo que como escuché esa revelación, sigo teniendo mucha incredulidad en esa área. Una vez dijo el Señor que te voy a dar, ¿se acuerdan que yo te conté? Dijo, te voy a dar 5 días. Y yo entendía mi forma. Después veo los cuentos, no sé cuál. Graciela, Waldo, Priscila, Fernando y Daisy. Y no hay nadie. Y Pablo dice él, que a lo como dice en Corintios está eso, que decía que los grandes apóstoles era de la ley todo, pero a él nadie le tomaba. Fíjate esto, Pablo tenía pocos seguidores también. Sí, me justo acá Hernán el domingo, sí. Y habían dado la ofrenda, y le digo verdad, porque llega el último, Hernán, que con para el diezmo, le digo, se ríe, ¿viste? Y le muestro, mirá, digo, que Dios multiplique, tenía todo marcado de 1 peso, le digo, y me miraba. A la ofrenda y eso, da de 2 pesos, de 5 pesos, por esa incredulidad, mezquindad que tenemos a la obra del Señor. Y tienes que humillarte nada más, y esa incredulidad, ese esperar de hombre. Tal vez de otro lado el Señor te va a proveer, como a mí. Yo que acá tampoco no hay, yo que mucha ofrenda diezmo. Antes sí que nadie mismo daba, porque nadie me contaba como sierva. Entonces nadie daba. Y ahora se da un poco más, pero es poco lo que se da. Pero igual lo que quiero decir que el Señor no abandona tampoco, porque hay una hermana que se llama, ¿te acordás de la hermana esta, Priscila, la de pelo negro que nunca viene a la iglesia? ¿Cómo se llama? La de pelo negro que tiene cortecito así. Emilce, nunca viene a la iglesia, la vecina de Vero. Pero trae los diezmos de ella, 4, 5 mil. Y otra hermana que viene allá de San Justo, que viene una vez por semana. Ella trae los diezmos. Y bueno, ya con eso yo veo, digo, bueno, sí, así es. Lo que menos espera, a veces hasta lo impío te viene y te da. Ropa me trae. Lo que de ahí de Dios es amor, que son otra doctrina fuerte, trae bolsas de ropa. Bueno, eso después lo repartimos igual. Sí. Y trae, bueno, gente que sí. Hay que limpiarse. Tiene que humillar mucho de esa incredulidad, esperar de hombre, sino esperar de Dios. Dios va a tocar los corazones, lo que menos. Dios lo que vos esperás no te va a dar, porque está esperando de hombre. Y pedía al Señor esa incredulidad que Dios va a proveer. Y ese espíritu de miseria, ese espíritu de trancarrúa,
que tenemos. Entonces todas esas cosas pedí perdón nomás al Señor. Entonces ahí vemos, vio que usted no espere, vio que va a tomar este mensaje, por ejemplo, los que ya son creyentes, que ya son adoctrinados, porque hay muchos, vio que, como dice, naciones robustas. Esos son los que no se quieren humillar, las naciones robustas. Y lo que cogía hay poco, un grupito. Entonces lo que se va a humillar es lo que te va a dar el Señor, y después entre eso otra vez hay otro que te va otra vez, no toma. Entonces vos tenés que, alguno te da para salvación, y vos sí, no podemos obligar nosotros, tenemos que dar la palabra, mostrarle su pecado y que se humille y nada más. Y después de la otra doctrina, por ejemplo, lo que tiene ya la otra doctrina, creo que es difícil de tomar, porque sí, por la misericordia del Señor solamente. A mí me dio entendimiento de ser el Señor por misericordia, porque si no yo estaba re seguro de mi doctrina, estaba re seguro, y no dudaba nada. Y después un día leí, vamos a leer un poco Romanos. Romanos 8. Y estaba leyendo el estudio de lo que yo tenía de Copley, que nosotros teníamos el estudio de Copley. Entonces yo leía y ahí nomás y explicaba otra cosa. Acá dice en el 8, ¿verdad? Espera que ya voy a encontrar. No, 8. 8, ya vamos a ver. Desde 19, 20, 21, lea. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables en la gloria venidera que nosotros ha de manifestar. Porque la anhelo ardiente de nuestra creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ese está hablando de salvación. Y veo que yo leía de Copley ese libro de Romanos, y indicaba que la creación está diciendo por lo que no son judíos. Acá hay dos tipos de nosotros mismos, dice. Acá está diciendo, primero hablaba la creación, era nosotros, que estamos sufriendo con dolores de parto. Y dice, no solo ella, sino que también nosotros, le dice, como Pablo era judío, también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Ellos venían ya por la ley, ya venía enseñando que va a manifestar Cristo. Está hablando de salvación. Y ellos, acá dice que en el milenio, ellos llevan ya la segunda venida. Entonces dice que a la segunda venida, vio que hasta los animales va a ser manso. En el milenio, dice. Y lleva en Isaías 11. Vamos a ver.
7, de 7, para que sea más rápido. José. El 6, el 5 también. Es del 5. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los apacentará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntos, y el león como el buey comerá paja. Y el niño del pecho jugará sobre la cueva del asno, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna. Esta es una profecía que después de que antes los judíos no se juntaban con pueblo extranjero, y ese hasta animal, becerro, león, bestia, era lo que no son judíos. Es una profecía. Entonces, y acá ellos está en una profecía que va a estar juntos con nosotros judíos, como dice en Efesios, dice que ya nosotros no somos más extranjeros, sino conciudadanos, dice. So vamos a ser hijos de Dios. Y ese animal que acá está enseñando, que esto va a ser todo bueno, habla de los gentiles. Entonces, y acá en el 8 hay una equivocación. Acá dice la creación. ¿Y la creación qué era? Ellos dicen que los animales, que en el milenio va a ser todo manso. Porque ellos están esperando la guerra, los 7 años de guerra, y después va a haber 1000 años de paz. Y ese 1000 años de paz es cuando Cristo vino ya a matar a Satanás. Y ahí Dios ya trajo la paz os dejo y la paz os doy, dice. Entonces acá está contando que a los dos clases, la creación era que nosotros mismos, que éramos animal antes para ellos. Por eso los judíos no se juntaban con países extranjeros, era contrario. Y después ahí en Isaías está contando una profecía que cuando Cristo vino, ya también para nosotros podemos estar juntos, dice, y el niño va a apacentar, dice, que a todos, que habla de Cristo mismo ya es. Y entonces, por eso, y acá en Romano está hablando cuando Cristo, que ya vino Cristo, pero está contando de la salvación, que se va, la creación misma está, y ellos creen que no va a sufrir mal ni los perros, ni que cuando tuvo la visión Pedro no entendía, dice que veía animales, víbora, que esto y esto, y le dice, mate y come. Le dice, no entiende su visión, porque nunca entra en mi boca cosa inmunda, dice. Porque ellos antes no predicaban ciertamente a los impíos, porque nosotros no teníamos parte, solamente los judíos era el pueblo de Dios. Entonces, y acá en Romano aclara ya que primero la creación misma, dice, como dice en el 21, habla dos clases de gente, a los gentiles y a los judíos. Nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, porque ellos por la ley ya venían, que anunciando que Cristo va a venir. Y acá,
Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Ahí habla dos clases de gente, los judíos y lo que son gentiles. Entonces ya nosotros podemos también, veo que como dice en Efesios, dice, veo que ya, veo que no somos ya extranjeros, ya podemos también creer a nosotros, podemos ser hijos de Dios y estar unidos ya con los judíos, podemos estar ya también. A ellos les viene a dar la salvación y a nosotros también. Entonces, la creación que está acá hablando no habla por animal natural, sino está hablando por nosotros. Como dice en la palabra misma en Corintios, somos bestia animal, dice. Y nosotros, digo que en la palabra misma nos muestra por nosotros animal, bestia y todo. Por eso tiene que dividir bien. Me acuerdo que leo Romano, y ahí se explicaba como si fuera que en el milenio ni los animales va a estar todo manso. Entonces eso es una mala interpretación, y ahí se me abrió mi mente que está hablando de los gentiles y de los judíos. Ahí me abrió el Señor. Entonces a veces hay cosas que nos enseña a nosotros conforme su intento no se le abrió al hermano que hizo este estudio. Y entonces, hermanos, así también vemos nosotros los pastores ahora, que tiene distinto entendimiento. Entonces viene y leuda un poco de levadura, un poco de enseñanza fuera de la palabra, leuda toda la masa, te trae incredulidad a la palabra de la humillación. Ve que los hermanos, por ejemplo, dice, ¿pero qué hace? Dice, ¿por qué pide tanto perdón? Si ya el Señor ya le perdonó todo. ¿Pero por qué entonces los impíos no son salvos? El Señor perdonó, trae el perdón. Pero si vos pedís perdón, si vos reconoces que vos estabas en la mano de Satanás, de la incredulidad, maldad, vuestro padre era el diablo y pedís perdón, sí, da también el crecimiento. Eso es lo que nosotros tenemos que dividir bien la palabra. Y bueno, lo que estaba tocando hoy era que había distintas clases con los judíos mismos, distintas clases de doctrina. Había, que decimos, fariseos, que dice que no era Cristo lo que vino a morir. Ellos están esperando otro Cristo. Ellos creen que va a venir Cristo, pero ellos el Nuevo Testamento no cree que ya vino Cristo. Entonces, y los saduceos dicen que no hay salvación, no hay cambio de vida, que solamente así como nacemos en la vieja creación vamos a seguir. Y ya eso, por eso habla en 1 Corintios, porque entró la enseñanza de los saduceos. Encontramos también Filipenses, le dice que en el aire vamos a encontrar, en nuestra alma vamos a encontrar con Cristo. Vamos a ser arrebatados, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando pedimos perdón, estamos arrebatados, ¿de dónde? De la incredulidad a la fe, de la maldad al amor. Cuando nosotros escuchamos la palabra, ahí nos arrebata, no podemos ni escuchar esta palabra, nos cansa, nos interesa, nosotros pedimos perdón y nos arrebata de la mano de Satanás, en un abrir y cerrar de ojos. Y nosotros vamos a estar unidos, dice, con Cristo, en el aire. En el aire quiere decir, y que primero tuvo la salvación, lo que murió, los profetas, desde el Antiguo Testamento, que ellos venían creyendo, ellos murieron todos sin el M en Hebreos, sin recibir lo prometido. Ellos no tenían todavía salvación, pero ellos murieron creyendo que va a venir Cristo. Entonces ellos primero tuvo la salvación. Por eso se fue Cristo en la parte más baja. La parte más baja de la tierra era donde estaba descansando en el paraíso, como dice. La presencia de Dios es el muerto en Cristo. Los que murieron creyendo. Y hay otros que no creyeron, eso ya se fue directamente
al tormento espera. 11:13 de Hebreos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vemos nosotros que ellos murieron todos sin recibir todavía la salvación, sin tener la vida de Cristo. Ellos le puso el Señor, murieron y se le puso en un lugar de descanso, en un lugar del paraíso. Entonces ahí ellos estaban esperando. Cuando Él murió, se fue la parte más baja de la tierra. Ahí no se fue al infierno, porque lo que se fue al infierno ya fue predicado también y ellos no creyeron. Entonces lo que creyeron, lo que murieron en Cristo fue lo que creyeron los profetas. Vemos nosotros desde Adán, los hijos de Adán fueron todos profetas, y los que murieron creyendo que va a venir Cristo a darle la salvación, le va a sacar de la mano del diablo, y entonces murieron, pero ahí recién le dio la salvación. Por eso Pablo dice en Filipenses, el último versículo. Después vamos a seguir, yo que estudiando de lo que había distinta enseñanza en la ley mismo, que había fariseo, saduceo y después samaritano, esenio y celote. Son 5, más o menos 5 enseñanzas distintas. Uno dice que no hay salvación, los saduceos, y los fariseos dicen que no era Cristo lo que vino. Cada uno tiene su distinto, y después vamos a ver el celote y vamos a ver el esenio, qué creencia ha tenido, y son judíos. Por eso tenemos que ver, la palabra a veces enseña y nosotros no sabemos por qué dice esto. Ahí en Corintios enseña porque ahí entró los saduceos, que dice que no hay salvación. Entonces por eso Pablo le aclarara. Y ahí también entró la enseñanza. Tesalonicenses me parece 4, que dice 4:13. Tampoco queremos 4:13 de Primera Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de alcance, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Escuche, por ejemplo, cuando hay un muerto, predica esta enseñanza. Dice que va a resucitar otra vez cuando vino en la segunda venida. Y está hablando cuando antes de venir Cristo, cuando vino Cristo, los muertos en Cristo eran los judíos que venían, o los profetas que venían ya anunciando, creyendo que va a venir Cristo a darle la salvación. Entonces, y muchos cuando hay un muerto predican esto, nuestro hermano es Dios cristiano, él va a resucitar cuando viene Cristo, lleva a la segunda venida. Tuerce la palabra de Dios porque no sabe que acá está diciendo los muertos en Cristo o los que duermen en Cristo. Está hablando los hermanos que venía creyendo, que ellos no tenían, dice en hebreo, ellos no recibían todavía lo prometido, que le promete la salvación, que le va a dar su vida a Cristo, le va a cambiar su vida. Y entonces de eso está hablando, y al no saber qué enseñanza entró, ellos llegan a la segunda venida a los hermanos
y predica así, nuestro hermano Dios que va a resucitar cuando viene Cristo. Ya, está hablando lo que duermen en Cristo, dice, pero está hablando todos los profetas que murieron ante la muerte y la resurrección de Cristo. No se equivoca. Y ese arrebatamiento también lleva en la segunda venida, que vamos a ser arrebatados con Cristo. Cuando nosotros, Dios que desde que vino Cristo y lo que pide perdón, ya arrebata de la mano de la incredulidad a la fe, de la maldad al amor, toda la vida de Él ya, Dios que nos da a nosotros, somos arrebatados en el aire, en el alma, en el soplo, hálito, aliento, que es nuestra alma. Entonces, eso es lo que usted, Dios que va a leer la palabra de Dios y parece que es así. Y si no entendemos la palabra, va a entender también toma la palabra de Dios. Ese muerto en Cristo, que era los profetas que venían anunciando ya. Ellos murieron, pero no recibieron lo prometido. No tenía todavía a Cristo. Por eso el Señor le puso, Dios que una parte, Dios que más vaca en un paraíso, en un lugar de descanso a los que creyeron, muriendo creyeron. Y en lo otro, que ya fue predicado a ellos y no cree a Cristo, ya se fue directamente al tormento externo con Satanás. A ellos no tiene salvación. Entonces por eso tenemos que dividir bien. ¿Por qué deja esta enseñanza Pablo? Ellos primero tuvo la salvación que nosotros, los que vinieron, que murieron creyendo. Entonces se fue la parte más baja de la tierra, se fue en el paraíso y le dio la salvación y le sacó de ahí y él puso con él en el poder más alto, en la fe, gozo, paz, alegría. Llevó en el cielo, dice. Llevó en la fe, gozo, paz, alegría, amor, en el descanso. Entonces, todas esas cosas tenemos que, cada lugar, por eso es necesario que sepan que había, por qué decía Pablo esto, dejó esta enseñanza. Porque los saduceos dicen que no hay salvación, no hay cambio de vida. Entonces le dice que aún los muertos va a tener, en Cristo va a tener salvación, va a cambiar su vida. Ellos estaban hasta la venida de Cristo, hasta la muerte y la resurrección de Cristo, no había cambio de vida. Y ese arrebato es que va a cambiar su vida, le va a arrebatar en fe, gozo, paz, alegría, y nosotros también, ellos primero, y después nosotros también somos arrebatados en el aire, en el alma, en nuestra mente, la función del alma, Dios que ahí está, Dios que de la mente, ahí ese es nuestra alma, nuestro soplo, el alma ciertamente tenemos hasta de la cabeza hasta los pies, que te da vida. Cuando uno saca ya he muerto, puede mover los pies, puede mover la mano, ya no tiene más alma. Entonces, el alma, pero la función del alma es la mente, nuestros pensamientos. Cuando no queremos escuchar la palabra, te cansa la palabra, no te interesa la palabra, parece pérdida